Muy buenos días a toda nuestra audiencia de Haciendo Negocios. Hoy viernes, Dios mío, ya todo el mundo preparándose para este fin de semana, pero bueno, como siempre, con información valiosa para usted que nos sintoniza en la mañana de hoy o tarde, porque ya hemos visto que el horario ha cambiado y ya en algunos sitios hay que decir tarde, en otros como aquí todavía es mañana. Así que no importa en qué lugar usted se encuentre ni la hora que sea, le agradezco que se conecte hoy con Haciendo Negocio y con los profesionales que tenemos en el día de hoy, que tenemos el licenciado Nelson Yabó. Él es abogado de familia. Hola, ¿cómo estás, Nelson? Todo bien, gracias a Dios y por allá. Todo bien, gracias a Dios. Y también con nosotros se encuentra el CPA Gustavo Torres. Y en el día de hoy, en el ámbito de Forensic Accounting. Así que bienvenido, Gustavo. Gracias, muchas gracias. Mucho gusto en estar acá para discutir estos temas tan importantes. Y bueno, hoy tenemos un tema no muy común, pero definitivamente muy importante y máxime en medio de esta pandemia que hemos visto cómo realmente cuando se abrió, óigame, literalmente hay gente que fue a los juzgados o bueno, se reunió con abogados y demás para dar fin a lo mejor lo que en un momento fue el matrimonio. Así que hoy vamos a hablar sobre esas cositas que ocurren, como yo digo, todo es amor, todo es peaches and cream, pero lamentablemente nunca las personas se casan para a veces ya llevar situaciones difíciles y tomar también decisiones difíciles, porque ni un divorcio es fácil ni una separación. Y antes que nada, quiero comentar, vamos a estar tocando el tema de convivencia, vamos a tocar el tema de matrimonio y de contable forense. Así que la convivencia es algo que podemos llegar a disfrutar en cualquier momento. O sea, usted decide con aquella persona que tiene una relación amorosa, literalmente usted coge sus maletas y se va a vivir con una persona. En cambio, el matrimonio necesita una preparación previa, ya sea desde buscar una fecha para casarse, organizar fiesta, sacar turnos en el registro civil, en fin, firmar miles de papeles e inclusive ir a las iglesias o a las capillas donde usted quiera casarse y resolver una fecha en particular. Convivir puede transformarse en lo previo para afianzar el amor y luego dar el próximo paso, que es el de casarse. Si gusta tener todo legal y con los papeles necesarios, el matrimonio es para usted. Así que, en cambio, si buscas solo algo no tan formal como un matrimonio, de lo que puede salirte en un instante, la convivencia es lo tuyo. Por otro lado, la contabilidad forense es una ciencia que permite reunir y presentar información contable, financiera, legal y administrativa que provee un análisis contable que será aceptado por la Corte, ya que formará parte del debate y finalmente el dictamen de la sentencia contra las personas que estén involucradas. Así que a veces usted dirá, pero porque hay un abogado, si me voy a separar y me trae un contable forense, pues hoy aquí usted lo va a saber y la importancia que esto estriba y la importancia de lo que usted tiene que saber también cuando usted decide convivir con alguien, que no hay papeles, pero también pueden surgir situaciones en las cuales necesitará un abogado. Así que comencemos hoy con el licenciado Yabona. Así que cuéntenos cómo es este proceso cuando una pareja o una sola persona llega a su oficina para finalizar lo que un día fue, como dice Bueno, la canción. primero, déjeme darle las gracias a Haciendo Negocios. Agradezco mucho esta oportunidad a hablar a la comunidad hispana. A veces estamos a poco representados, así sea en el gobierno o en asociaciones con profesionales. Agradezco mucho esta oportunidad para hablar con el pueblo hispano. Uh, Mi nombre es Nelson Yabona, soy abogado de familia. Ejerzo leyes hace 11 años. Anteriormente fui ingeniero por 11 años y tengo título de engineering, de ingeniería.
de Masters in Business Ujú. y el título de ejercer leyes, de derechos. He utilizado los servicios de Gustavo para ayudarme en varios casos cuando hay negocios de la familia, si sea el restaurante, negocios de aviación, Cualquier tipo de negocio. cualquier tipo de negocio. Varias veces lo he utilizado y es una herramienta que utilizan los abogados para intentar de llegar a un acuerdo. Lo ideal es tener todo listo y enfrente de ambas partes para que se reconozca el valor que tienen esos negocios. Antes de empezar, quisiera explicarle la primera posición, es entender si es un matrimonio en sí o si están conviviendo. Si ven en la pantalla, quiero clarificar. En nuestra comunidad, los hispanos a menudo dicen, oh, mi esposa, mi esposo. Ujú. En el realm, en la parte legal, lo que es matrimonio es a través de una licencia. Si usted obtuvo una licencia de condado, está firmada y tuvieron una boda, ya usted se registró y legalmente están casados. Y si se casaron en otro país, tienen que ver un reconocimiento del estado o del país que ustedes están casados. ¿Ok? Cuando están conviviendo, las leyes son diferentes. Para clarificar, conviviendo en sí, la persona no tienen derecho sobre los negocios, sobre las cuentas, sobre los bienes de la otra persona. La excepción viene siendo si tienen algo en joint account, una cuenta que ambos están identificados como los owners o los que tienen el título de esa cuenta, así sea auto, cuenta bancaria, negocio, casa. El título viene siendo muy importante cuando no están casados. Cuando están casados, el título no importa, porque las leyes en la Florida reconocen que todo lo que se acumuló durante el matrimonio, así sea un bien, una propiedad inmueble o una deuda, es matrimonial. Pero me imagino que si alguien hace capitulaciones, también hay una diferencia. Sí. Las capitulaciones, en inglés se dice prenuptial agreement. La capitulación desde un principio, antes de casado, es un escrito que identifica cómo se van a dividir los bienes y las deudas en un futuro. Aunque no existan en el momento que se firma ese documento, si hay intención de tener un negocio en un futuro, de tener una inversión, de tener una herencia, todos esos detalles sobre cómo quieren dividir los bienes y las deudas, si hay un divorcio en un futuro, se puede hacer en las capitulaciones. Esa es una conversación muy importante que les recomiendo que cada uno tenga con su abogado porque puede prevenir muchos dolores de cabeza en un futuro. Obviamente nadie empieza el matrimonio o empieza una relación con otra persona pensando que va a terminar en un divorcio. Pero la realidad es que más de mitad de los matrimonios resultan en divorcio. En ese tema quería clarificarle una cosa. Aunque los dos estén en acuerdo que quieren capitulaciones, los abogados en la Florida no se les permite hablar con ambas partes. Es muy importante que cada uno tenga su propio abogado para explicarle lo que es el prenuptial agreement, las capitulaciones, y para negociar los términos de ese prenuptial agreement. Si usted o su pareja llama a un abogado, no se sorprenda si ese abogado dice solamente me puedo reunir con uno de los dos. No nos permite la ley y las reglas que tenemos que seguir los abogados en la Florida, no nos permite reunirnos con ambas partes. Licenciado, y esto de capitulaciones, necesariamente se tiene que hacer porque previo a un casamiento ya existían bienes o posesiones, o simplemente no necesariamente tienen que haber bienes o posesiones si a lo mejor
existían, no sé, cuentas bancarias, u cosas que no necesariamente tenían que ser bienes o propiedades. Bueno, las capitulaciones es una decisión que cada pareja tiene que tomar antes de casarse. So, usted determina si quiere tomar ese paso y tener esa conversación con su pareja y con su abogado. Obviamente, es muy común tener capitulaciones cuando es un segundo o tercer matrimonio, porque hay hijos de un matrimonio previo que las personas quieren proteger. So, es muy común en casamientos o relaciones de segundo o tercer matrimonio. Así, anyway, no sé, perdona que le diga palabras en inglés. No te preocupes, aquí estamos en Spanish. Spanglish. Un matrimonio joven, aunque no tenga un centavo al nombre suyo, si son profesionales, y aunque no lo sean, es importante considerar el beneficio de tener unas capitulaciones. Es la decisión del individuo y de la pareja. Usted no puede forzar a su pareja a firmar ese documento. Eso es algo que se tiene que hacer por mutuo acuerdo. Y de hecho, una pregunta, licenciado, y se lo digo porque tengo un caso ahora como este, ¿no? Fíjese que las capitulaciones tienen sus limitaciones. De hecho, una de ellas para los impuestos, diferente a Puerto Rico, que en Puerto Rico cuando tú haces capitulaciones ya automáticamente para impuestos estás separado, los bienes separados. Acá en los Estados Unidos no. Los Estados Unidos los impuestos es una cosa, las capitulaciones es otra cosa que yo creo que tiene que cambiar. Algún día tiene que haber una demanda en el tribunal para aclarar esto, porque es ilógico que yo compre una propiedad que es mía, no de la persona que yo estoy casado emocionalmente, pero si hay una ganancia de capital, ella tiene que pagar la porción de su tax de mi propiedad, es completamente ilógico, ¿no? Pero en segundo lugar, algo interesante, un caso que tenemos ahora que estamos por verse es el caso de cómo un cónyuge puede ofrecer garantías personales sobre un negocio, un préstamo, un negocio, y si en efecto ese negocio va a la bancarrota, si los bienes de ese cónyuge están comprometidos con la garantía personal de ese cónyuge que se comprometió y no le preguntó al otro. O sea que es un tema bastante amplio que debe tomarse en consideración para las personas que están en negocio, porque puede ser crítico. Ahora no se ve, pero eventualmente puede tener un impacto financiero enorme. Sí. Sí, en las capitulaciones, aunque uno tenga un negocio desde un principio, si tienen la idea que van a establecer un negocio, es buena idea en las capitulaciones explicar si se establece a nombre de uno de los dos, que sigue siendo la propiedad de esa persona, o si está a nombre de los dos, que va a ser un bien matrimonial. Y obviamente si es un bien matrimonial, es algo que considera el juez, el tribunal y el juez, si viene a ser un divorcio en un futuro. O sea, que cuando uno se casa y no hay capitulaciones, todo lo que cada cual compre, no importa quién puso el dinero, porque a lo mejor tienen cuentas separadas, eso es de ambos. Sí, en el estado de la Florida, y siempre que respondo a las preguntas, le digo en el estado de la Florida, porque yo solamente estoy licenciado para ejercer leyes en el estado de la Florida, y todos los estados tienen leyes diferentes sobre el matrimonio y las divisiones de bienes. En la Florida, el juez y las leyes están escritas, el juez interpreta las leyes y las leyes están escritas básicamente para decir todo lo que se acumuló de la fecha del matrimonio hasta la fecha que se archiva la petición de divorcio es matrimonial, así sea un bien o una deuda. Hay excepciones, en todas las leyes y en todo lo que yo voy a decir hay excepciones, pero generalmente lo que considera el juez es todo lo que se acumuló durante el matrimonio. Si usted tiene un bien antes de casado, por ejemplo un automóvil, el día que se divorcian, si sigue teniendo ese automóvil, es un bien no matrimonial. El juez no considera eso en las divisiones de bienes. Considera, no sé cómo se dice en español, en inglés es un timeline. Considera un timeline
todo lo que se acumuló antes del matrimonio es non-marital. El juez no lo va a tocar. Si estaba a nombre O sea, que si una persona está casada y de momento decide cada cual coger por su lado y están, de momento dicen, mira, vamos a separarnos un tiempo, tú a lo tuyo, yo a lo mío, pero aún lo que se haya adquirido en ese tiempo de separación también va a ser considerado cuando entonces lleguen a las cortes y sea el momento de la división. posiblemente, por eso le expliqué anteriormente que hay excepciones. So, por ejemplo, yo he tenido varios casos en que la separación ha sido 5, 6, 7, 8 años. Wow. Cada uno ya ha tenido su propia vida y la vida financiera independiente uno del otro. So, esa es una de las excepciones que hay en la ley, que ya cuando se está establecido tantos años viviendo separado y ser independiente financieramente de uno del otro, el juez considera eso en las divisiones de bienes. Pero para eso entonces hay que presentar evidencia. Sí. Sí, por ejemplo, hay una separación de 5, 6, 7 años y durante esa separación una persona compra un automóvil y tiene una deuda en ese automóvil. Siempre cuando se presenta las evidencias en el tribunal, el juez va a considerar que ya estaban separados varios años y que ese auto y la deuda asociada con ese auto le corresponde a la persona que lo compró. De verdad que es bien difícil porque no me cabe en la cabeza si ya tú no quieres estar con una persona, cómo pasan 5 o 6 años para entonces proceder a comenzar un área de divorcio. Se complica innecesariamente, se complica el procedure, el proceso, cuando están separados tantos años. Y a veces en nuestra comunidad pasa porque no tienen los chavos el dinero para pagarle a un abogado para hacer el divorcio desde un principio. Esa es una de las razones que pasa eso en nuestra comunidad. Además de eso, pueden considerar, si piensan que pueden salvar el matrimonio, hacer un post-nuptial agreement. Es parecido a la capitulación que se hace antes de casado, se llama un post-nuptial agreement. Si tienen esperanza que pueden salvar el matrimonio, pero necesitan varios meses o años separados, se puede hacer un post-nuptial agreement para identificar los bienes y las deudas que cada uno va a mantener. Wow, de verdad que como no es tan fácil, a lo mejor como la gente dice, o mis maletas y me voy. Y entonces, ¿qué sucede cuando hay unas personas que no hay un contrato legal y entonces deciden convivir y de la noche a la mañana dicen, no, bueno, mira, yo recojo mis maletas y vuelvo y me voy? ¿Qué sucede ahí cuando no hay un contrato legal? ¿Cómo es esa separación? Si se han adquirido bienes o si a lo mejor la persona que se muda a la casa de su pareja empieza a aportar dinero para pagar las utilidades, inclusive ya sea la renta o el mortgage de esa propiedad. Sí, esa es una complicación que hay cuando hay convivencia, cuando una de las dos personas aporta ayuda financieramente a la otra persona, así sea pagar las utilidades o pagar parte de la hipoteca. Se complica la cosa porque esa persona no tiene derecho sobre esa propiedad. Legalmente no tiene derecho. Un abogado de familia generalmente no va a poder ayudar o asistir a esa persona a recuperar la inversión que hizo en esa propiedad. Seguro que va a tener que conseguir un abogado, lo que se llama civil attorney. Y no sé la traducción en español, pero en inglés se llama unjust enrichment. Una persona aportó 5, 10, 15 años, la otra persona se mejoró financieramente. Eso se llama unjust enrichment. Le corresponde a la persona que aportó recuperar un poco de ese dinero. Desafortunadamente, yo como abogado de familia no toco ese tema. Ese sería un civil attorney para poner un pleito en la corte para intentar recuperar parte de esa inversión que hizo la persona. Desafortunadamente, es caro pagarle a un abogado
a tomar esos pasos y para presentarlo en la corte para hacer eso. So, lo que pasa es que las personas consideran cuánto voy a invertir en los gastos de un abogado para intentar recuperar lo que invertí en la casa. Matemáticamente, tiene que hacer el análisis. Le pago al abogado 5,000, 10,000, 15,000 pesos para recuperar qué, con qué esperanza. Si lo que usted aportó sobre el tiempo de convivencia no llega a los 5,000, 10,000, 15,000 dólares, no te es negocio hacer esa demanda. Tú sabes que el número de parejas solteras que viven juntas en los Estados Unidos casi se triplicó en 2 décadas, de 6 millones a 17 millones, que representa el 7% de la población adulta en total. O sea, que estas personas están conviviendo, están aportando dinero y si por alguna razón sucede algo, hay una opción: o me enfrasco en algo civil legal para recuperar el dinero que invertí durante estuve en esa convivencia, o simplemente me olvido de ello, me olvido de la aportación que hice. Oye, y no estamos como para perder dinero. No, estoy de acuerdo. Déjeme poner el otro slide. Hablando sobre el tema de matrimonio y la convivencia, déjame explicarle la diferencia entre el matrimonio y la paternidad. Estamos más o menos en este mismo tema. En el matrimonio, si hay un divorcio, hay 3 partes financieras que considera el tribunal. La división de bienes y deudas, eso se llama en inglés equitable distribution. La parte de manutención del cónyuge, que en inglés se llama alimony. Y la tercera es manutención de los hijos, que en inglés se llama child support. So, en un matrimonio, la parte financiera del caso está, como lo expliqué, en esas 3 temas. Obviamente, si no hay niños menores de edad, no se toca el tema de child support. Pero así, la parte financiera sería, en ese caso, sería la división de bienes y deudas y la manutención del cónyuge. En la Florida, actualmente se considera 3 etapas o 3 fases de alimony. Si un matrimonio de corto plazo se considera menos de 0 a 7 años. Intermediate o un matrimonio de medio plazo es de 7 a 17 años. Y un matrimonio de largo plazo se considera matrimonios de 17 años o más. Es una clasificación que hace el tribunal basado en la fecha que se casaron y en la fecha que archivaron la petición de divorcio. Dependiendo si es un matrimonio de corto plazo, intermediate o largo plazo, el juez va a considerar cuál tipo de manutención le corresponde a la persona. No siempre es la mujer, es la persona que gana menos o que ayudó a la otra persona a mantener el hogar. A veces en nuestra comunidad es común que sea la mujer que se queda en la casa y cría a los niños y mantiene el hogar, pero no siempre es así. La persona que hace esos sacrificios tiene la oportunidad de obtener alimony de la otra persona que pudo recibir título, estudiar, hacerse doctor, levantar un negocio o lo que sea. Oye, pero una cosa, o sea el que se haya quedado en su casa para cuidar de hijos, para que la otra parte creciera, estudiara, obtuviera un título, incrementara su negocio. En un momento de división, claro está, esa persona, vamos a decirlo así, hizo un sacrificio y es merecedora o merecedor también de un dinero, porque vamos a ponerlo así, no trabajo afuera, pero trabajo adentro. El otro tenía la oportunidad, a veces muchas personas dejan sus carreras. Así que en este caso, Gustavo, ¿cómo? Porque claro está, para un abogado de familia es un poco difícil a lo mejor sacar monetariamente, evaluar qué parte se le va a dar a esa persona o cómo se va a computar. Tú como contable forense, ¿qué nos puedes decir en eso? Gustavo, no te estás escuchando.
Ahora, Bueno. sí, Ajá. y antes de comentarte, te aclaro, no soy abogado, aunque fíjate, me gustó mucho la profesión después que me hice forense. Yo creo que a esta altura no me voy para la escuela de leyes, pero me gusta mucho el forense y apoyar al abogado. Y en el caso de los forenses no tiene que ver con muertos. Todo el mundo dice forense, pero ¿cómo que tú eres contable y forense? No entiendo. Bueno, forense es un experto que recopila evidencia para probar un caso en corte. O sea que casi cualquier profesión puede tener un forense. Usted no se puede imaginar cuántos tipos de forense hay. Nosotros somos parte de Forensic Group, que tenemos una sombrilla, varios forenses expertos que apoyamos a los abogados en las opiniones expertas y en los reportes y en los análisis, en casos de divorcio, casos de accidentes de automóviles, casos de fraudes de seguro social, de salud mental, bueno, you name it. No, eso es bien amplio. Pero específicamente el apoyo que le damos a los abogados de familia es sumamente crítico y en primer lugar, es como yo digo, tan difícil es que hay que la situación de enfrentarse a un divorcio que se compara con la carga emocional de una muerte, y encima tener que ir sobre asuntos que son un contrato financiero entre las partes y dónde estaban todas las emociones y dónde estaba todo el amor y dónde estaban todas las cosas bonitas. Ahora terminamos haciendo negocios sobre lo que supuestamente en un momento dado fue un matrimonio basado en sentimientos, ¿no? Pero son muchos los casos que han llegado a mí en los cuales yo veo que una de las partes ha querido ser injusta sobre otra parte, a lo mejor porque lo planificó desde antes, a lo mejor es porque hasta tienen molestia, lo quieren hacer así, como quien dice en la calle en Puerto Rico, como para chaval, ¿no? Y yo, de hecho... ¿Cómo planificó desde antes, Gustavo? Bueno, que yo veo unos patrones claros y de hecho he tenido casos con Nelson Yabona donde yo le he explicado y le he hecho una historia y cuando entra un caso de forense, lo primero que yo hago, yo no toco los números. Yo toco los hechos, yo toco lo que pasó. Bueno, ¿cuándo empezó esto? ¿Cuándo se pelearon por primera vez? ¿Cuándo fue su última cita romántica? ¿Y cuándo entonces se fue de la casa? Y entonces yo creo un timeline, yo creo una proyección de tiempo de los eventos y entonces después pongo las finanzas allí. Y es bien claro en prácticamente todos los casos que yo he tenido para apoyar, como el caso de que he visto con Nelson y otros casos con otro abogado, que hay una relación directa entre lo que está pasando sentimentalmente en el matrimonio y las decisiones financieras. Casi siempre es el hombre, no queremos decir que el hombre es el que lo hace, a veces que hay mujeres que son las que controlan las finanzas y lo hacen al revés, pero por lo general son los hombres que por alguna razón ya cuando empiezan las situaciones difíciles emocionales ya tú ves unos movimientos financieros que van dirigidos a procurar reducir los valores financieros que tiene ese matrimonio, de manera que cuando vayan al abogado de familia y presenten las finanzas en una corte, diga, ay bendito, pero qué poquito tienen, vamos a dividir el poquito que tienen, y entonces una de las partes queda beneficiada porque pudo esconderlo, ¿no? Entonces ahí entra un forense. Obviamente el abogado es experto en todo el derecho de familia y dirige completamente todo el proceso. De hecho, yo no tengo una palabra y cuando viene algún aspecto legal a mis consideraciones, yo le digo al abogado, mira, este asunto legal tienes que verlo, yo lo que veo aquí son números, pero mi vida son números, mi vida es respirar, ver números continuamente y yo puedo traducir, yo puedo entender el lenguaje de los números y yo le doy herramientas enormes a los abogados para que entonces ellos puedan completar su caso legal. En caso de Nelson, hay veces que he estado completo en algunos apoyos de forense, desde la A hasta la Z, en ocasiones he ido hasta la mitad y desde ahí él lo sigue. En ocasiones simplemente me ha llamado para hacerme algunas consultas, Gustavo, dame un poquito de dirección y con esa dirección pues él lo puede continuar. Pero sí le aporto lo que yo hago diariamente y lo que yo puedo interpretar y puedo ver que muchas personas no ven y no es porque yo sepa más que nadie, es que esto es mi vida, o sea, y eso es lo que me hace un experto. Y es importante... Que eso quiere decir que en un proceso de divorcio no importa la cantidad de bienes. ¿Es recomendable que tanto esté el abogado como un contable forense? Pero fíjate, ese aspecto de no importa la cantidad de bienes, hay que tomarlo, y en la parte legal nunca hay un sí o un no. Porque si te cuesta un caso legal 8,000 y tienen 4,000 para dividir, pues entonces no tiene mucho sentido hacer unos costos tan altos, ¿no? Pero sí, yo diría que casi cualquier divorcio en el cual son profesionales y hay activos y hay negocios, mayormente se dan casos de negocios, porque cuando son asalariados, pues un poquito más claro, ¿no? Pero cuando hay negocios,
entonces sí, los libros se manipulan. Entonces muchas veces, y esto es bien importante, muchas veces lo que la corte utiliza son las declaraciones de impuestos, las planillas. Y ya ustedes saben que las planillas se manipulan completamente. Creo que con eso se nos cayó la comunicación. Continúa, que yo sé que él se iba a conectar en algún momento. Ok, pues entonces muchas veces se utilizan planillas. Las planillas que a lo mejor en el pasado se usaron para mostrar poquitos ingresos en la corte son las mismas que se utilizan para decir, mira qué poquito tengo, vamos a dividir nuestros dólares que tenemos entre nosotros y cumplir el caso, ¿no? En ese momento, en esa ocasión, somos nosotros, los forenses, los que entramos y decimos, güey, espérate, esos números no son así. Y lo hacemos por la experiencia, lo hacemos porque es nuestro vivir. Y te doy algunos casos, algunos ejemplos de los que he visto con Nelson, ¿no? Por ejemplo, han habido casos de divorcio en el cual la parte tiene un negocio, una de las partes tiene un negocio, ha traído unas finanzas con unas ganancias en particulares. Y entonces tú puedes decir, bueno, pero ¿y cómo yo puedo decir si esas son o no son las ganancias? Bueno, una de las formas es récords públicos. Uno va a los récords públicos, el sales tax, por ejemplo, o las compras de productos me permiten a mí reconstruir cuáles son las ventas de un negocio. Si yo puedo reconstruir las ventas de un negocio, yo puedo entonces ir a la corte y decir, hey, espérate, eso que dice allí que se vendían 50,000 pesos, eso no es correcto. Aquí se vendían 80, 90,000 pesos porque yo lo veo en documentos que son legales y que están ordenados. Y de esa manera, no solamente cae muy mal para la parte que ha manipulado documentos, o sea, nada más hay con un reporte a una corte que el juez se dé cuenta que diga, espérate, que tú me estás diciendo que los reportes financieros que se entregaron no cuadran, déjame ver esos números. Eso nada más obra en contra de la otra parte. Entonces pasa muchas veces lo que a mí me gusta, que a última hora el abogado me dice, mira, Gustavo, no te preocupes, que no tienes que testificar porque vamos a llegar a un acuerdo, vamos a negociar fuera de corte, porque obviamente le sacas de frente todo el reporte y al final la otra parte dice, bueno, ¿y qué hay que buscar aquí? Yo no voy a seguir para adelante con este caso, ¿no? Y esa es la parte importante del forense, y aclaro un punto bien importante. El forense no es un defensor ni es un litigante. El forense lo que hace es presentar datos, y hay muchas ocasiones que hay clientes que yo le digo, sabes que si yo testifico en tu caso, no te va a ayudar, porque es que yo no puedo esconder información, ni puedo resaltar la información que más te gusta a ti, yo tengo que traer la realidad. O sea que mi cliente ideal es el cliente que está desfavorecido en la transacción, y yo voy a traer una posición y una opinión balanceada, sin manipular información, sin esconder información, sin ser selectivo, para entonces traer una posición justa en la corte, que es lo que se busca en estos casos. Y de hecho, por esto es que muchas veces mi reporte, y a mí me honra, de hecho yo facturaría más si yo llego a la corte y me siento allí 6 horas a esperar y facturo mi tiempo y testifico media hora. Yo facturo mucho más así. Pero a mí me honra mucho cuando el abogado me llama, Gustavo, tranquilo, se acabó, vamos a negociar, estamos afuera. Y esa es mi meta. Eso es como que dice una estrellita para mí, un buen trabajo. Si me y una pregunta. Quería clarificar, creo que hace un muy excelente punto el señor Gustavo. En los casos, cuando se involucra los negocios y hay tantos bienes, cuando yo contrato a los servicios de Gustavo es para entender los números. Hay un chiste entre todos los abogados que fueron a la escuela de leyes de derechos que dicen, yo no fui a la escuela de leyes para hacer matemática. Hay un chiste, lo dicen todos los abogados y la mayoría de los jueces. Es utilizando los servicios de Gustavo nos permite a los abogados y al juez, a su señoría, de conocer y entender los números. No es fácil. Cuando hay tantos negocios, tantos bienes, tantas transacciones, no es fácil valorar el negocio y entender qué valor tiene o qué se debe dividir. Son las experiencias que tiene Gustavo y poder convey, no sé cómo se dice convey en español, explicar esa información a los abogados y a los jueces es sumamente importante. De una forma entendible. ¿A quién? ¿El abogado contrata al contable forense? ¿El cliente contrata al abogado forense? ¿O es una petición de una tercera persona? Quiero aportar algo rapidito porque quiero enlazarlo con lo que acaba de decir Nelson. Y en primer lugar,
quien debería contratar debe ser el abogado. Porque si el abogado contrata, entonces hay un privilegio confidencial de abogado-cliente. O sea, si me contrata el abogado puede tener confidencialidad sobre toda mi información. Si me contrata el cliente, entonces ahí no hay privilegio con el CPA y todo lo mío es público. Claro, de nuevo, mis reportes son para manejarse públicamente. Mi reporte no es una herramienta, posiblemente acá en la parte de consulta. De hecho, muchas veces hay casos complicados que tienen dos forenses. El forense, que es parte de la estrategia legal, y el forense que va a testificar. Y el forense, que es parte de la estrategia legal, no lo dejan llegar a la corte porque es quien le da elementos al abogado defensor o a la otra parte, pero el forense que va a testificar tiene que producir toda la información que necesite. Pero de la mano con lo que acaba de decir Nelson, mira este caso qué interesante que yo tuve. Esta señora que dejó su profesión para apoyar a su esposo en una práctica profesional que creció mucho, pero llegó el momento del divorcio por una infidelidad que ella descubrió. Él hizo muy buen capital y él le iba muy bien, pero como ella no se preparó, ella no tenía ingresos. Ella estaba quedando completamente desprovista de una finanza y un estilo de vida al cual ella estaba acostumbrado, y el señor iba a quedar muy bien con todo y que tuvo un acto de infidelidad y de hecho estaba con una muchachita mucho más joven, ¿no? El asunto es que hay unas disposiciones en la ley que dicen que cuando tú eres la parte única y esencial de tu negocio, eso no se puede valorizar y se puede dividir. Y eso pues tiene unos tratos diferentes, pero yo pude traer una teoría de cómo ella aportó a que ese negocio creciera y cómo ella aportó a que él lograra toda esa riqueza, y sin la participación de ella eso no hubiera podido ser posible. Les cuento que el abogado del caso no quería contratarme y ella me trajo, pero bien potrona, bien como latina protona, de no, yo quiero esto y yo quiero que él entre. Ella termina contratándome a mí porque él no quería bajo ninguna circunstancia, y como que dice, bueno, ese es tu problema. Yo voy a terminar el caso porque llegamos aquí. Lo importante es que dentro de una negociación sin llegar a la corte, logramos obtener $70,000 adicionales en la división y cerca de unos $1,200, $1,300 adicionales de alimony, porque entonces la otra parte se dio cuenta del reporte mío y dijo, yo no quiero que eso llegue al juez. ¿Qué podemos hacer para dejar esto aquí? Así que, como bien dicho Nelson, no todo abogado tiene esa conciencia, y de hecho cuando el abogado piensa yo me la sé toda, hay un problema, porque el abogado es un experto en leyes y conoce su caso legal, pero necesita el experto en temas particulares que le ayude a crear su caso y su estrategia. Así que eso es muy crítico. Queremos aclarar que cuando entra un contable forense no es darle más a otra persona, es hacer lo justo, literalmente. No es que lo voy a contratar para que si me costaba, iba a recibir 5,000, pues ahora reciba 10. No, es que le toque lo justo. Exactamente, es para entender, porque como lo expliqué anteriormente, el juez va a ver todo lo que se acumuló durante el matrimonio, de la fecha que se casó a la fecha que sometieron la petición. Todo eso es marital property. Con la asistencia de un contable forénsico, podemos evaluar y darle un valor a ese bien, a ese negocio. Oye, ¿y qué hace una persona cuando dice yo quiero que intervenga un contable forense y el abogado se rehúsa en ese caso? ¿Qué hacemos? En la Florida. Oye, como con un silencio total. En la Florida. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Sí, entiendo su pregunta, si cambia de abogado la persona. No, que esté con su abogado y la persona diga, yo quiero que intervenga un abogado forense, un contable forense, y el abogado se rehúsa a que entre esa tercera persona. El cliente siempre tiene la oportunidad de deshacerse del abogado que lo está representando. Ese es un derecho que tiene el cliente. El abogado no puede seguir representando a una persona que no quiere estar representada. Las leyes y las reglas que nos controlan a nosotros como abogados no nos permiten. Es como un conflict of interest con tu propio cliente. Si el cliente dice que no quiero que te represente, usted tiene
la obligación de salirse del caso. Bueno, Se puede hacer por dos, en mi opinión, se puede hacer por dos vías. Haciendo un substitution of counsel, que la persona consigue otro abogado y los abogados firman un documento identificándole al tribunal y al juez o la jueza que hay cambio de abogado. Ese es un substitution of counsel, se somete al tribunal y se le pide al juez que firme una orden aceptando esa sustitución. Esa es una opción. Otro es que el cliente firme consent to withdrawal. Quiero salirme de este abogado. El cliente firma el documento. De nuevo, el juez firma una aceptando lo que firmó el cliente. Ya usted no está representado por fulano de tal, usted se representa así mismo, así solo. Gustavo, ¿tienes algún otro caso interesante como el que nos acabaste de presentar de esta persona? Pues claro está, se dedicó en cuerpo y alma a sus hijos, a la vez que los hijos crecen, pues la otra parte decide, bueno, pues yo voy a crecer por otro sitio, y ella dice, bueno, me quedo aquí, no tengo trabajo, dejé la vida en mi hogar, que claro, esta es una satisfacción. Pero ¿algún otro caso que nos quieras presentar? Quiero compartir otro caso que a mí más satisfacción me ha causado por el balance que se creó al llegar al punto que pudimos llegar, ¿no? Y antes comento un poquito lo que comentó con Nelson. El asunto de cambiar de abogado es un asunto serio, importante, crítico, porque al final el caso es de usted. Usted toma decisiones allí, pero tiene que también los aspectos de costo. Y si usted tiene un desacuerdo con su abogado, tiene que hablarle de desacuerdo sin pelear, sin molestarse, cada cual aportar lo que piensan y entonces ver cuáles son los criterios. Pero a veces simplemente el cambio puede aumentar mucho el costo de traer un abogado nuevo que tiene que volver a ver el caso y no darle continuidad a lo que ya tenía, ¿no? Pero sobre todo lo importante es que en cada caso uno tiene que tomarlo con calma, con cuidado, no molestarse, no cerrarse con las emociones, que pasa muchas veces, y más en los casos de divorcio, que uno ahora está en asuntos de negocio con la persona que uno salía a cenar o que uno dormía todas las noches, no es tan fácil, ¿no? Ahora, sí te quiero aportar de otro caso, y este caso esta vez es un poquito más crítico, y fue esta joven que llega a mi oficina. Bueno, esta joven o joven, aunque de nuevo puede ser cualquiera de las partes, ¿no? Casi siempre es el hombre quien controla las finanzas, pero puede ser también la mujer. Pero bueno, en este caso ella llega a mi oficina para pedirme una opinión porque ya le habían completado el caso bastante, ya estaba bastante adelantado y traía una valorización de un negocio que ella tenía con el esposo, que lo hizo una compañía de valorización reconocida en la ciudad, y en la valorización se concluía que ella tenía que darle $30,000 de vuelta al esposo. O sea, imagínese usted, el negocio que yo llevo 12 años trabajando, ya no lo controlo, ya no es mío, ya no tengo una palabra y todavía le tengo que devolver $30,000 en el negocio a esta persona de vuelta. O sea, estoy en la gran gana entonces. No, o sea, yo no vería posición más injusta e inhumana, porque es que tal vez el ser humano más racional que se salió con la suya le puede decir, pues mira, esa gente te voy a dejar un poquito porque para tanto tiempo que estuvimos juntos no te voy a dejar en la calle, ¿no? Pero hacia allá íbamos, ¿no? Y eso de por sí a mí me molestó, ¿no? Pero obviamente mencionas afuera, ¿no? El asunto es que cuando yo entro a los documentos, allí sí existía un negocio en el cual ambos participaron y aportaron igualdad de conocimientos, de experiencias, de certificaciones de licencia. Los dos levantaron el negocio y los dos hicieron el negocio convirtiéndose en un negocio muy rentable. Volvió a pasar lo mismo, una situación de una infidelidad, la cual una parte descubrió, se paró y yo volví a hacer el timeline, yo volví a hacer la pregunta, ¿cuándo fue la última cena amorosa? ¿Cuándo se fue a la casa? ¿Cuándo pelearon? Dios mío, hay que ver cuándo es la última vez que llevan a uno a cuándo es que lo sacan, cuándo es que reciben flores, porque de ahí el asunto es que cuando empiezo a hacer esta pregunta me mira con los ojos grandes, pero ¿qué le importa esto? Y es que yo estoy recreando unos hechos, una historia, y las finanzas están casadas a los eventos, ¿no? El asunto es que pues yo descubrí que ese negocio existía, que trajeron a la otra parte con la cual se había sido infiel a la zona, a la ciudad, que le pasaron el negocio a su nombre y el negocio seguía operando. O sea que esta clienta mía todavía era dueña del 50% de un negocio y continuaba operando, produciendo ganancias
y esas ganancias le pertenecían, ¿no? Entonces preparamos nuestro reporte y en nuestro reporte nosotros valorizamos por más de $600,000 y estamos ahora negociando y estamos trabajando con la parte, posiblemente sea un caso civil, porque me parece que vamos a cerrar el capítulo familiar y seguir con el caso civil, pero tenemos un caso muy sólido donde una de las personas de la componente del matrimonio tenía que devolver $30,000 a otra parte y ahora estamos en una reclamación de $600,000. Y una pregunta, ¿cuánto tiempo puede surgir entre el momento a lo mejor de la separación, que uno está obviamente mentalmente está mal, ¿no? Está pasando por un proceso. ¿Cuánto tiempo puede transcurrir en que entonces yo digo, cónchale, espérate, después que a lo mejor le pasa el odio, el rencor y vuelve todo a la normalidad, ¿cuánto tiempo puede transcurrir en que yo puedo ir otra vez al abogado y decirle, mire, yo necesito un contable forense aquí, yo entiendo que esto es injusto por X, Y o Z? ¿Cuánto tiempo podría transcurrir en eso? Puede ser muchas semanas, muchos meses, muchos años. Cada caso tiene sus propias, no sé cómo se dice, facts en español. Es importante tomar esa decisión mientras que el caso está abierto. El momento que la jueza, déjame pasar un poquitico, si llega a un acuerdo la pareja sin tener el forensic accountant, generalmente los jueces adoptan, aceptan e incorporan ese acuerdo en una sentencia, lo que se llama final judgment. Después que el juez firma ese final judgment, se cerró el caso. Es sumamente difícil de abrir el caso en ese tipo de situación. Si hubo divisiones de bienes y todo se resolvió en acuerdo y se firmó la sentencia, olvídate que intentar de abrir el caso y deshacer ese acuerdo, sumamente difícil y sumamente costoso. Sí, porque de momento, antes de tomar ese paso, de firmar un acuerdo, tienen que saber y tienen que hablar y estar claros con su abogado que quieren aceptar y llegar a ese acuerdo. Si no, es la oportunidad de hablar con un forensic accountant para de verdad determinar lo que le corresponde a la persona, al cliente. sí, porque a veces estamos en una situación donde todo está turbio, o sea, tenemos tantas cosas mentalmente, hay emociones, hay sentimientos, pero luego que todo eso pasa, que tú te das cuenta, oye, tengo 3 muchachos que mantener o 2 bocas que mantener, yo misma me tengo que mantener esta casa, antes yo estaba muy bien y porque me dijeron un número, me embollé con eso, entendía que era lo correcto, pero a la hora de la verdad, eso no da ni para pagar un colegio. Right. Sin embargo, la otra parte sigue su vida feliz, pagando lo mejor algo que realmente es peanuts delante de lo que realmente te hubiera tocado. Por eso es sumamente importante tener esa conversación con su abogado antes de firmar un acuerdo. Si el abogado o el cliente no está seguro del valor de los bienes o del valor del negocio o lo que corresponde, es mejor invertir en los servicios de un forensic accountant que firmar algo y regret. No sé cómo se dice regret en español. Porque lo barato sale caro. Exacto. Y de hecho, y como yo comenté, porque cuando saliste de repente del programa, muchas veces lo que se utilizan son las declaraciones de impuestos, las planillas. En pequeños negocios, a veces por comisión u omisión, muchas veces no representa la realidad del negocio. Hay que ir más allá. Y entonces ya ahí no es cuestión solamente de saber cómo funciona una planilla, ya es cuestión de cuál es la información que llegó allí, cómo llegó y por qué llegó. Y entonces, pues, de ahí uno puede saber cuál es la verdadera historia y cómo afecta a una división justa de bienes entre esas personas que se están divorciando. Lo que les pido a los clientes que piensen es que cuando se casaron, cuando tuvieron esa vida junta, era todo una decisión emocional. Cuando llega a un punto de divorcio, no puede tomar las decisiones emocionales. Tiene que tomar las decisiones como si fuera un negocio. This is a business transaction, una transacción de negocio.
las emociones desafortunadamente no pueden tener mucha validez o mucha importancia cuando se llega a ese acuerdo o cuando se toman esas decisiones en el divorcio. A veces cuando las personas están muy emocionadas o muy emocionantes durante el proceso, es mejor aguantar, pensarlo, tomar el tiempo antes de llegar a un acuerdo o contratar los servicios de un forensic accountant para asistir a la persona a tomar la decisión financiera y que la va a beneficiar a largo plazo. A veces las personas firman algo solamente para salir de eso y estar divorciado y salen de un dolor de cabeza para entrar a un dolor de cabeza más grande. O sea, que un buen abogado tiene que asesorar porque el mismo abogado sabe, reconoce que emocionalmente esa persona no puede tomar una decisión. Así que un buen abogado entiende hasta dónde llega su conocimiento y dónde comienza el conocimiento de otra persona para juntos poder lograr el bien de esta persona que emocionalmente no puede tomar decisiones. Un contable forense es sumamente importante en ese tipo de situaciones y es otra persona, otro profesional que le tiene confianza al cliente. A veces los clientes de un abogado piensan que el abogado tiene otro interés o otra mentalidad sobre el caso y a veces ayuda a tener otra persona independiente, profesional, ayudando al abogado a aconsejarle a su propio cliente. Y como explicó el señor Gustavo anteriormente, a veces el propio cliente es el que no quiere creer que tiene que entregarle 50% del negocio o de las ganancias a lo que sea, y el propio contable forense que contratamos es lo que ayuda al cliente de conocer si esto es justo, esto es lo que le toca a mi esposo o esposa. Oye, Gustavo, ¿has dado con el caso en que a lo mejor algún abogado, vamos a ponerlo así, se ha confabulado con el abogado de la otra parte para beneficiar a uno de los dos? No, realmente no participaría en el caso. Yo participo con excelentes abogados prestigiosos y honestos como Nelson Yabona y otros abogados de la comunidad. Así que aunque eso pudiera o no pudiera ocurrir, y pues no sé, porque no llegaría a mi Pero oficina. tú lo puedes detectar y se lo puedes compartir a la... Bueno, yo obviamente porque lo he vivido, porque es mi diario, porque los números, los negocios, es lo que yo respiro. Cualquier información para manejarse rápidamente, sin posiblemente velar por los mejores intereses de un cliente, yo pudiera detectarlo, yo pudiera verlo, yo pudiera ver el ambiente. No lo he visto, no me interesa verlo, porque de hecho estoy seguro que cuando yo de hecho decido formar parte de un caso con el abogado y con el cliente, ya hay una muy buena relación. Yo conozco al abogado y no voy a aceptar casos en los cuales no se representa la honestidad y los principios que yo quiero llevar a cabo. Pero de hecho resalto lo que acaba de decir Nelson, y es que la figura del contable tiende a ser una figura bastante simpática para las personas. Y hay veces que yo en mi oficina tengo que discutir un negocio con un cliente y media hora es el negocio y media hora son cosas personales. Lo que pasa es que no puedo facturar la parte personal, solamente la parte de negocio. Pero sí, los abogados que todavía no entienden el rol del forense, porque hay algunos que les molesta, deberían darse cuenta que el forense no es otra cosa que un aliado para ayudarlo a lograr su estrategia legal, porque la estrategia legal es del abogado. Eso yo lo que pongo allí son números, puedo dar ideas, puedo mostrar rutas, pero la estrategia legal es del abogado. Y posiblemente el hecho de tener otra mentalidad, que vio algo que se le podría pasar al abogado, no porque no lo sepa, es porque este intermediario pues le va a ayudar a lograr su caso y ser exitoso. Bueno, a la verdad que es muy importante y conocer toda esta información porque lamentablemente se supone que cuando nos casamos es para siempre y lamentablemente ocurren ciertas cosas que uno tiene que educarse, porque si lamentablemente llegan a este punto de un divorcio, oigan, ¿por qué mejor no hacer las cosas de manera correcta, de manera legal? Si en un momento dado amabas tanto a esa persona, ¿por qué quieres llegar al punto a lo mejor de hacerle daño? Y que esto tiene una repercusión cuando hay hijos de por medio, que tras de que están
viviendo la dura ruptura de sus padres, también vivir el que a lo mejor su estilo de vida tenga que bajar a un nivel donde jamás habían pensado que bajaran por el simple hecho de que otra parte está pensando solamente en su persona y lo que va a rehacer con otra tercera. Es muy lamentable. Toda decisión que como seres humanos tomemos, debemos de saber que tienen sus consecuencias. Así que a veces, como yo digo, no se divorcie o no se separe porque a lo mejor cogió la pasta por donde no era. Usted día a día con esa pareja que tiene, haya una comunicación, porque a veces cuando esa comunicación se rompe, empieza, como yo digo, tanto está la gota dando en la roca que la rompe. Así que usted evite, si un día se profesaron tanto amor, vamos a continuar. Y si en algún momento, por la razón que fuera, pues vamos a llevar la fiesta en paz y como adultos tomar las decisiones correctas, conectarse con profesionales como el licenciado Nelson Yabona y el CPA Gustavo Torres que lo puedan asesorar de manera correcta. Así que, ¿algo más que nos tenga que comentar, licenciado? Sí, usted tomó un tema muy importante. Yo siempre que me reúno con clientes o personas que posiblemente sean clientes, le pido que entiendan que la familia, la unidad de la familia, desafortunadamente, si están hablando conmigo es porque está a momento de romperse o de haber un divorcio. Pero cuando hay hijos menores involucrados, es sumamente importante entender el beneficio de seguir la comunicación, de criar los niños juntos, de resolver cualquier problema afuera de la presencia de los niños. En los casos de familia, no solamente la parte financiera, tocamos mucho hoy la parte financiera y es sumamente importante, pero más importante es el beneficio de los niños y que se puedan desarrollar y criar en un ambiente bonito. Si las personas están peleando tanto, peleando frente a los niños se van a dar cuenta y es desafortunado que pasa y perjudica mucho a los niños. So, Claro. con la asistencia de una forensic accountant nos permite resolver los casos por mutuo acuerdo. Se hace un divorcio por mutuo acuerdo, lo que se llama un marital settlement agreement. Ahí se identifican todos los bienes y las deudas y va a haber manutención para el cónyuge, todos esos detalles a través de un mutuo acuerdo. Es sumamente costoso financieramente y psicológicamente ir hasta un juicio. El trabajo mío es enseñar que la otra persona es mal padre, mal madre, que está mintiendo y es un fracaso y le hago un daño tanto a llegar hasta juicio y hacer eso porque el otro abogado va a hacer lo mismo para el cliente mío. Entonces, intentamos resolver el caso a través del juicio y desafortunadamente lo que hace es causar más problemas porque van a tener rencor, no van a tener la amistad que tenía antes y se van a pensar que todo lo que se hizo en el juicio fue para perjudicar la relación esa entre padre e hijo. Es sumamente importante si es posible con la existencia de un forensic accountant llegar a un acuerdo. No llegar hasta juicio. Es sumamente caro y es sumamente costoso, como le digo. No solamente financieramente, psicológicamente el daño que se hace a la relación esa es muy feo y es una relación que van a tener por siempre, porque esos hijos siguen siendo hijos suyos, aunque se divorcien. Van a ir a high school graduation, van a ir a prom, se van a recibir, se van a casar. Ustedes dos van a ser abuelos del mismo nieto, del mismo ser humano. Esa relación es importante mantenerla, aunque se pierda el matrimonio, que no se pierda la relación y el amor que se tiene con los hijos. Así mismo es. Gustavo, ¿algo que quieras comentar?
No, yo creo que se han cubierto bien los temas, digo, podemos comentar 5 horas acá, pero eso es importante. Lo único que puedo añadir es que los hijos no deberían de pagar por los problemas de los adultos. Así que si nosotros, pues, si los adultos por alguna razón no pudieron administrar sus vidas 100% correctas de uno de los otros sin poner culpabilidades, por lo menos que los hijos no se afecten también y que le demos un legado positivo. Así que dentro de todo, vamos a dejar entonces que los profesionales ayuden y velen por los intereses de todas las partes, porque aquí no es que uno salga mejor que el otro, aquí es que seamos justos y que salga balanceado. Así mismo es. Usted si toma la decisión de divorciarse, que sea la decisión correcta para ambas partes, porque a veces también hemos visto matrimonios que se han separado y luego se han dado cuenta que han tomado la decisión incorrecta. Así que antes de usted ir a lo mejor donde un abogado, vaya donde un consejero de matrimonio que los pueda ambos. Mira, si usted ve que ya no va para más ningún lado, y como dos seres humanos adultos quieren tomar la decisión de separarse, hágalo en buena lid, pero jamás se separe de sus hijos. Acuérdese que lo que sus hijos están viendo lo van a perpetuar en un futuro. Así que de la manera que usted ha sido padre, continúe siendo buen padre. Así ya la relación con la mamá de sus hijos no fue la mejor, pero miren, esos siguen siendo sus propios hijos. Y eso es hasta que la muerte los separe. Así que muchísimas gracias tanto al licenciado Yabona y eso, que no entramos hoy en el tema de cuando en la convivencia existen los hijos y hay una separación. Así que eso es otro tema que pica y se extiende. ¿Cómo se va a llevar eso? Y muchísimas gracias también al CPA Gustavo Torres, que nos ha hablado y ha educado a nuestra audiencia de Haciendo Negocio con un tema tan importante, porque miren, lamentablemente si vamos a hacer las cosas hay que hacerlas bien, rodearnos de profesionales que nos asistan en todo momento, porque a veces cuando nuestra mente no está clara, las de otros profesionales sí están claras y lo pueden llevar por el mejor camino a tomar la decisión correcta. Así que nos vemos, será hasta el próximo lunes, donde vamos a estar con profesionales que al licenciado Yabona y el CPA Torres nos van a estar brindando información valiosa. Y observe en nuestra plataforma de Haciendo Negocio, esta semana se van a dar a través de Business Knowledge Institute varios adiestramientos muy valiosos para usted y de manera gratuita. Así que conéctese, busque nuestra página de Haciendo Negocio para que pueda participar de esta información tan valiosa para usted como profesional y como dueño de negocio. Será hasta el lunes que viene. Que tengan un buen fin de semana. Gracias. Gracias.